En estos últimos meses, Uruguay está celebrando 40 años del regreso a la democracia. Y este sábado se conmemora el hito culminante de aquel proceso, la asunción de un presidente de la República electo por la ciudadanía después de 12 años de dictadura. Este 1 de marzo de 2025 asume la presidencia Yamandu Orsi, sí, pero también el calendario marca 4 décadas del inicio del primer gobierno de Julio María Sanguinetti con aquella promesa de un cambio en paz. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República. En su discurso ante la Asamblea General, Sanguinetti dijo: es la hora de que busquemos no solo la superación de la situación de dictadura que estamos superando en este mismo instante, sino de que luchemos también por esos tiempos de reencuentro que tienen que venir y que son nuestra única arma y nuestra única fortaleza. Ese día los festejos siguieron hasta entrada la noche, en Montevideo en particular, con 2 grandes escenarios cargados de recitales. Uno en la Plaza Fabini, donde tocaron entre otros Charly García, José Luis Perales y Los Abuelos de la Nada, y otro en la explanada de la Intendencia, donde cantaron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, los nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy y varios uruguayos, entre ellos los olimareños. Queridos compañeros, queremos nosotros, en el nombre de todos los trabajadores del arte que se han sumado esta noche a este 1 de marzo, que el estar presente significa también el profundo compromiso adquirido ya durante tanto tiempo, para que no quede ningún compatriota que no pueda expresar su idea libre como antes, para que no quede ningún proscrito, para que no quede ningún preso político. Bueno, con esta cancioncita... ¿Cómo fue aquel día? ¿De qué manera se llegó hasta aquel acontecimiento? ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó luego con nuestra democracia en estos 40 años? Ese es el tema en los próximos minutos y para desarrollarlo nos acompaña José Pepe Rila, historiador, investigador, docente. Profesor Rila, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, tanto tiempo. Vamos a ubicarnos entonces, vamos a hacer memoria y dar contexto, ¿no? El 1 de marzo de 1985 asumían Sanguinetti y Tarigo, así que festejaban los colorados y sobre todo los vallistas. Pero también festejaba el conjunto de la población, porque se celebraba eso, el retorno a la democracia, ¿no? Exacto. Sí, y en momentos en que la palabra, la voz democracia tenía unas resonancias que después van a ir cambiando a lo largo de todas estas décadas. Este es un acontecimiento en el sentido más literal, o sea, de alguna forma en ese 1 de marzo se resume toda una historia y adentro de ese 1 de marzo potencialmente hay una cantidad de cosas de las que luego vamos a ver y vamos a experimentar. Efectivamente, fue una fiesta cívica llena de prudencia. Yo la recuerdo así. Mira, la memoria es una cosa muy tramposa, ¿no? Yo la recuerdo así, llena de prudencia. No hay que recordar aquel 1 de marzo con la valija llena de las cosas que ocurrieron después del 1 de marzo, hasta hoy, sino con lo que había antes del 1 de marzo. Y el Uruguay se había desacostumbrado a moverse libremente, incluso a moverse libremente por la calle. Sí, sí. Durante mucho tiempo desconfiábamos de quien teníamos al lado. Entonces festejar aquel 1 de marzo era festejar la democracia, sí, claramente. Pero era una cosa tal vez previa o más elemental, más básica, era festejar la libertad. Y festejar la libertad, no hay manera de festejar la libertad que no sea experimentándola. Y experimentar la libertad, aquel 1 de marzo, era una cosa muy rara, era una sensación con la que nos costaba convivir. Mira, una pincelada. Gabriel Mazarovich, ¿sí?, que ayer vino a la tertulia, recordaba a propósito de estos recitales el impacto que implicaba estar escuchando ahí, delante de la gente, a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés,
cuyos casetes hasta unos meses antes o unas semanas antes exponían a quien los tuviera a ir preso, claro, ¿no? Claro. Y de repente estaban ahí, estaban subidos en un escenario cantando, ¿no? Tiene una cosa muy física, por decirlo de algún modo, esa libertad, ¿no? Y esa experimentación de la libertad, llena de titubeos, llena de incertidumbres, uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, y tiene al lado gente que piensa lo mismo, gente que piensa distinto, banderas uruguayas. Recuerdo que ya en ese momento se hablaba, nadie salga con la bandera partidaria, todos somos la bandera nacional. Eso estaba muy, muy claro, ¿verdad? Algo a lo que después nos fuimos acostumbrando. Pero quiero tratar de recuperar ese momento en el que la democracia, pero antes que ella, la libertad, se transformaba en una suerte de experiencia que tenía mucho de cosa física, de estar con el otro, de ver con el otro. Por ejemplo, como se decía, ver en vivo y en directo, tocar eventualmente a quienes hasta ese momento habían sido vedados para todos. Es una cosa muy importante, muy fuerte, ¿verdad? A ver, otra característica, había un gran espíritu de concertación. El año anterior, el 83, el 84, había sido un año de gran movilización, de una cantidad de hitos en la apertura democrática. Pero en particular se había trabajado con una coordinación avanzada, con una coordinación bastante importante entre todos los partidos políticos, ¿no? Se había llegado a las elecciones del 25 de noviembre con un trabajo previo de la concertación nacional programática integrada por todos los partidos, Partido Colorado, Partido Nacional, Frente Amplio y Unión Cívica, también con organizaciones sociales, gremiales, empresariales. Se habían juntado para alcanzar acuerdos básicos para un gobierno democrático de unidad nacional, habían generado grupos de trabajo en distintas áreas, ¿no? Aquel 1 de marzo que se resumían muchas cosas de los 2 años previos, ¿verdad? El 83 y el 84. El 84, entre otras muchas cosas, además de las movilizaciones, recordarás que una de las discusiones de la época era hasta dónde llevar las movilizaciones, ¿sí? Cuánto se podía presionar al régimen de tal modo que se pudiera negociar en mejores condiciones. Esa es una gran discusión política, no vamos a abordar ahora ella, que tiene un epílogo en el Club Naval. En el camino estuvo el regreso de Wilson Ferreira al Uruguay, que se suponía que iba a provocar un quiebre, iba a provocar un sacudón. No ocurrió. Wilson fue preso y pasó las elecciones del mes de noviembre preso en el cuartel de Trinidad. Exactamente. No fueron elecciones en ese sentido, no fueron las del 84, elecciones libres o plenamente libres. Tenían proscriptos de líderes y de partidos. Ahora, en ese año 84 había cierto fervor de que, el Uruguay podía encaminarse a una política de consensos, de acuerdos, de articulaciones entre lo político y lo social. Qué tremendo, porque pasaron tantos años y recuerdo haber participado de aquellas instancias y después de haberlas estudiado, ¿verdad? Como la concertación como una experiencia en la cual más allá del peso político específico que tuvieran los partidos y los sectores, establecía una especie de zona de concordia y de acuerdo, y también de negociación, obviamente, y de conflicto, para entregarle al gobierno que asumiera el 1 de marzo. Y eso era un problema para el gobierno, ¿verdad? Porque los acuerdos de la concertación, trabajosamente elaborados, algunos de ellos importantes, porque me acuerdo de los que estaban vinculados al campo de la educación, ¿sí? En el que Sanguinetti además había tenido en el periodo anterior una participación muy importante y que de algún modo los acuerdos de la concertación desmontaban aquella experiencia previa al golpe de Estado. Bueno, pero para el presidente electo, cualquiera fuera él, los acuerdos de la concertación suponían un dominio de la política de representaciones y de corporaciones por sobre la política electoral y los resultados electorales y el juego de las mayorías y las minorías. Casi todos los acuerdos de la concertación fueron dejados de lado, ¿sí? Lo cual no hacía que la concertación fuera un esfuerzo inútil, porque me parece que eso formó parte de la expectativa del 1 de marzo, que era enorme, era gigantesca. De todos modos, algunos sí llegaron a concretarse. Pienso, por ejemplo, en el PDCIVA, ¿no? El Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. Claro. ¿Qué más? A ver, en particular había una gran movilización de izquierda
Porque la izquierda salía de la persecución y la proscripción, claro, nada menos, ¿no? Claro. Recordemos que la fórmula presidencial del Frente Amplio fue Crotogini de Elía, o sea, Liber Seregni, que estaba libre, fue todavía proscripto, ¿no? Claro. No pudo presentarse. El Frente Amplio era fiel a su tradición, en aquel momento una tradición breve, llena de participación, de militancia, también de mártires, ¿verdad? Había sido muy castigado. Seregni sale proscripto y de algún modo el Frente Amplio acepta esa proscripción a cambio de toda la liberalización que para la izquierda significó la transición. Se empezaba a hablar en esos términos de transición. Esa palabra transición, que después va a ser tomada por la ciencia política, la transitología, ¿verdad? Todo esto, en aquel momento se empieza a balbucear en ese sentido. Y yo recuerdo que cuando el Frente tuvo que resolver su fórmula electoral, fue Crotogini, fue D'Elía y fue Arana, ¿sí? Y Seregni lo expresaba eso de un modo que representaba bien a la tradición del Frente en ese momento. Seregni decía, Crotogini es la Universidad de la República. Había sido el compañero de fórmula de Seregni en el 71. Sí. D'Elía es la CNT. Que rápidamente en esos meses se va a transformar en PIT-CNT, ¿no? Y digamos, una fórmula compuesta de ese modo. Arana, lo mencionaste porque fue el candidato a la intendencia de Montevideo. Claro. Recordemos que entonces la elección departamental se realizaba el mismo día. Era el mismo día. Una memoria que hemos perdido, ¿verdad? Que a veces conviene recuperar. Entonces, el Frente Amplio logró, a través de todas estas negociaciones, que, digamos, por ejemplo, los presos políticos salieran, y eso fue una cosa muy impactante, porque en pocas semanas, ¿sí? Este es uno de los resultados del Club Naval, ¿verdad? En pocas semanas, el Uruguay y Montevideo se vio conmovida por la aparición de unos seres un poco fantasmales, ¿verdad? Rapados, flacos, rapados, que habían pasado por condiciones muy complicadas, y que de algún modo también, otra vez, estaban dando muestras de lo físico de la libertad, ¿verdad? Esta gente está acá. El 1 de marzo mismo había liberados, o sea, ya se estaban produciendo liberaciones en los días previos. A un ritmo importante. Pero 8 días después, el 8 de marzo se votó la ley de amnistía para los presos políticos, con las dos partes, ¿no? Los presos de conciencia, amnistía absoluta, y aquellos que hubieran cometido delitos de sangre, se les conmutaba la pena. Se les conmutaba. Cuidado, decían, porque esto de la amnistía generó ya en ese momento una enorme tensión y una enorme preocupación, porque aceptar la amnistía irrestricta y general, pero para ambos polos de la contienda, tenía una cantidad de implicaciones políticas, conceptuales, ¿verdad? Que no todos estaban dispuestos a llevar adelante. Este era uno de los conflictos básicos del Uruguay, en un momento en el cual todavía la retórica de los derechos humanos, luego impuesta en el mundo y también en el Uruguay, retórica que la izquierda va a abrazar, digamos, tardíamente, si lo comparamos, ¿verdad? Esto lo ha estudiado muy bien Baña Marcarián, ¿verdad? No tenemos que caer en la tentación de que el lenguaje era el mismo que tenemos ahora, ¿sí? Y cuando hoy hablamos de derechos humanos, tenemos naturalizadas una cantidad de cosas que no era así en los primeros años de los 80, ¿verdad? Y tampoco lo era así en el 84. Entonces, hablar de amnistía era una cosa complicada, y había que tener el timón, ¿verdad?, de esas negociaciones y de esas preocupaciones. De todas maneras, fuera como fuera, el hecho de que la libertad de muchas personas fuera conseguida y concretada, y que eso fuera visible, combinado además con el retorno de muchísima gente que venía gradualmente por goteo, alguna de ellas muy connotada, muy importante, ¿verdad?, del exilio. Sí, ¿no? Ese era otro capítulo, el regreso del exilio. Le daban a la izquierda política una inyección de ratificación y hasta de fervor público, popular, que
ahora que lo pensamos retrospectivamente, el Frente no había podido desplegarse porque se había fundado en el 71, en el 73 vino el golpe de Estado, la represión, la última gran expresión popular del Frente Amplio en la calle había sido el 9 de julio del año 1973. Todo lo que vino después fue represión, ¿verdad?, encierro, etcétera. Entonces este 1 de marzo es un elemento muy fuerte, ¿no?, para esa presencia de una fuerza política en la calle. Sí, sí. El 1 de marzo fue un shock. Exacto. Cambió mucho una cantidad de aspectos, una cantidad de facetas de la vida en la sociedad uruguaya, ¿no? Por ejemplo, de las primeras resoluciones que firmó el presidente Sanguinetti aquel día, el 1 de marzo, estuvo la legalización del Partido Comunista, que todavía estaba proscripto. La legalización de la CNT, que estaba proscrito y por eso se había inventado lo del PIT, ¿no? Plenario Intersindical de Trabajadores. Sí, claro. Se legalizó el Galpón, el Teatro del Galpón, bueno, y otras organizaciones políticas y sociales. Además, empezó a trabajarse en una ley que se votó pocos días después, la ley de restitución de los funcionarios públicos destituidos en la dictadura. Claro, ¿no? La recomposición de las carreras, ¿verdad? El tema es que todo eso se hizo en muy poco tiempo. ¿Sí? Ya a mediados del año 85 el gobierno asume el 1 de marzo. Se hablaba de la asunción, perdóname este paréntesis. Y ese detalle no es menor. ¿Sí? Se hablaba de la asunción, no se hablaba de la transmisión del mando. ¿Por qué no se hablaba de la transmisión del mando? Aunque era de algún modo eso, ¿verdad? Porque había una zona de fuerte ilegitimidad entre el gobierno que se iba y el gobierno que llegaba, ¿verdad? Sanguinetti y la oposición en general no estaban demasiado contestes o de acuerdo con que fuera Gregorio Álvarez, el presidente en ejercicio en ese momento, o hasta ese momento, más o menos, hasta ese momento, hasta febrero, ¿no? Quien le legara el gobierno al sucesor. No, claro, era inimaginable al Goyo Álvarez poniéndole la banda a quien fuera, ¿verdad? En este caso era Sanguinetti. Y yo creo, por lo que sabemos después, retrospectivamente otra vez, mediante las gestiones de Tarigo, las gestiones del propio Sanguinetti, del general Medina, ¿sí?, en ese momento comandante, se optó por un camino bien típico, ¿verdad?, del Uruguay, se diría, ¿no? No forzar nada, pero al mismo tiempo mantener cierta firmeza en que esto, vamos a llamarlo asunción presidencial y por lo tanto no transmisión del mando. Hicieron renunciar, ¿sí?, en febrero de ese año a Álvarez, a Gregorio Álvarez. Gregorio Álvarez renunció el 12 de febrero. 12 de febrero, exactamente. Y asumió en su lugar quien era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Rafael Diego Bruno. Era el presidente de la Suprema Corte. Esa solución que fue promovida por Tarigo, que era un hombre de la judicatura, era un hombre experimentado en ese sentido, que tenía cierta confianza en esos pasos. Y Rafael Diego es quien le va a transmitir y va a permitir la asunción presidencial de Sanguinetti. Porque, ojo, tampoco fue a Diego quien le puso la banda presidencial a Sanguinetti, ¿no? Exacto, ¿no? Ahora vamos a ver, y lo hemos visto todos estos años, y lo tenemos muy naturalizado, cómo es ese proceso, ¿verdad?, de la transmisión de la banda, ¿verdad?, etcétera. Pero va a ser Tarigo, Enrique Tarigo, el vicepresidente, en ese momento, el presidente de la Asamblea General, quien va a investir a Sanguinetti simbólicamente con la banda presidencial. Única vez que pasó algo así, ¿no? Única vez. Porque claro, se estaba saliendo de la dictadura. Exactamente. Y los juramentos los tomaría en el Palacio Legislativo el senador más votado de la lista más votada. ¿Quién fue el senador más votado de la lista más votada en el 85? Jorge Valle. Jorge Valle. Fue todo un personaje, todo un actor de primera línea en la política de aquel primer gobierno de Sanguinetti. Claro. Desde el Parlamento, ¿no? Desde el Parlamento. Que era el lugar que él eligió para estar en ese momento y darle paso a los nuevos, ¿sí?, en este caso Tarigo, Sanguinetti, etc. Fue muy interesante todo aquello, estaba muy cargado de simbolismo. Este fragmento de discurso que tú pasabas al comienzo de este espacio es especialmente interesante, porque ahí tenemos al Sanguinetti que es igual al que tenemos hoy más viejo, como estamos todos más viejos, pero... Tenía 49 años. Tenía 49 años, ¿sí? O sea,
casi tiene la edad del presidente que deja hoy la presidencia, ¿sí? De la calle Pou, ¿verdad? 49, creo que tiene 50 o 51, ¿no? Y Sanguinetti, él lo recuerda, pensó mucho ese discurso, es un discurso muy interesante, porque habla mucho de Uruguay, pero también habla mucho de Sanguinetti, ¿no? Es un discurso muy interesante, que él pronunció sin leer, como más o menos estamos habituados a escucharlo, ¿verdad? Incluso, según lo cuenta él resuelve no leer a pesar de que estaba llegando al 1 de marzo con mucho cansancio, con mucha fatiga, con mucha preocupación, porque nosotros recordamos lo festivo de todo esto, pero quien estaba por adentro del gobierno y del poder empezaban a tener unas preocupaciones muy serias respecto al 2 de marzo y lo que viniera en adelante. Por ejemplo, la situación bancaria y financiera. La situación económica era, muy complicada. Recordemos la rotura de la tablita, la maxi devaluación del año 1983, de noviembre de 1983, y todo lo que eso implicó. Y ahora tú estás incorporando el otro frente, el frente bancario. El frente bancario era muy serio. Entonces, uno ahora escucha y recuerda ese discurso, pero los gobernantes de la época, Sanguinetti entre ellos, tenían en la cabeza que el 2 de marzo había unos problemas enormes, ¿verdad? Enormes de estabilidad. Aún así, con el cansancio, con la fatiga de haber llegado al 1 de marzo, aún con estas incertidumbres que no permitían cometer muchos errores, Sanguinetti, y esto lo conversó con Marta, según cuenta Sanguinetti, resuelve no leer el discurso, ¿sí? Y hace un discurso no leído, muy vibrante, ese 1 de marzo, un fragmento del cual escuchamos hace un momento. ¿Cómo fue además aquellos instantes en los que la gente se convocó al Palacio Legislativo donde se produjo la asunción? Bueno, eso está lleno de relatos y de cuentos. Lamentablemente hay mucha gente que ya no está, ¿verdad? Hay un cuento que yo no me acuerdo quién es el que lo recupera, si no fue Lincoln Maistegui en algún momento, no me acuerdo bien, pido excusas, donde el general Medina, se encuentra en el Palacio Legislativo ese día 1 de marzo con el general Sereñi, ¿sí? Cuya carrera también iba a ser recompuesta, ¿verdad? Recuperando todos los galones militares que le habían sido arrebatados. ¿Qué iba a pasar ahí? ¿Verdad? Medina, él cuenta que cuando llega trataba de mirar para el costado, sabía que tenía que saludar a Sereñi, pero no sabía qué iba a pasar, ¿sí? ¿Qué hago? Él dice, ¿qué hago? Si le tiendo la mano, ¿me la dará o me la dejará colgada? Me cuadro como un general que soy ante un general que va a recuperar su fuero de militares. Esa reflexión de Medina, finalmente eso termina con que Sereñi hace un gesto de saludo y allí se produce, ¿no?, el saludo entre Medina y Sereñi. Y Medina dice, yo hacía 9 años, fíjate esto, ¿no? Hacía 9 años que no lo veía. No sé en qué condiciones lo habría visto, ¿verdad? 9 años, estás hablando de 1976. Claro. Entonces, ¿no? Claro. Es fuerte. Recordemos que también estuvo preso. Preso, todo el tiempo preso. Preso, ¿no? en Minas. Es interesante, ¿no? Ese relato, y así tantas cosas que deben Minas haber primero, después Cárcel Central, etc. Claro. Sí, ese día fue de una densidad. Muy denso. El 1 de marzo fue de una densidad apasionante. Apasionante. Y mires donde mires, vas a encontrar un nudo de acontecimientos que te dicen cosas, ¿verdad? Esto que es una anécdota aparentemente trivial, ¿no? El encuentro entre Medina y Sereñi, sin embargo, dice muchísimas cosas respecto a esa transición. Y así tanto, ¿no? 1 de marzo de 1985. ¿Qué ocurrió? Pasó de todo, pasó absolutamente de todo, fue una especie de terremoto para la sociedad uruguaya. Por ejemplo, ahora me gustaría, Pepe, que viéramos lo internacional, las relaciones internacionales de Uruguay, cómo cambiaron aquella jornada misma. Enseguida. Este 1 de marzo asume un nuevo gobierno, el que tendrá como presidente a Yamandu Orsi, pero también se conmemoran 40 años del retorno a la democracia.
Entonces, ¿cómo fue aquel día? ¿Cómo fue el 1 de marzo de 1985 que puso fin a 12 años de dictadura? ¿Cuál era el contexto de la asunción de Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo? Estamos con el historiador José Pepe Rila. Yo te leía durante la pausa, Pepe, algunos mensajes de oyentes. Fíjate por ejemplo, qué bueno que Rila diga que la memoria es tramposa. Sí, por ejemplo, la gente gusta recordar que a escuchar a Silvio Rodríguez fueron los votantes de izquierdas y a Perales los otros. Y no fue así. Yo me acuerdo de amigos de izquierda que fueron a ver a Perales y viceversa. Además era una época en la que muchos músicos, entre comillas, de izquierda, incluso del exterior del país, eran ídolos de todos, ¿no? Porque eran representantes, digamos, de la protesta, de la resistencia a la dictadura, ¿no? Eran músicos, muchos de ellos que formaban parte de la banda sonora clandestina del Uruguay durante más de 10 años, ¿sí? Sí. Por lo tanto, encontrarse en la calle con ellos era, otra vez decimos, una experiencia que tenía mucho de sensorial y de física. Ahora, es muy interesante porque la calle, la vía pública, 18 de julio, con los escenarios montados en su desarrollo, de alguna forma expresaban esta diversidad y esta fluidez. Vos podías escuchar a Perales, al Puma, a los olimareños, a Carlos Mejía Godoy, a Pablo Milanés, y me parece que había un poco más de fluidez y de curiosidad de la que después se fue armando. Si cada uno de estos cantores cantaba para una tribu, pero no eran tribus muy cerradas, como dice el oyente, podías ir de un lado a otro, de una plaza a otra, para decirlo metafóricamente. Sí. Después me parece que el Uruguay se tribalizó bastante. Después pasó otra cosa, ¿no? Claro. Pero aquel día tenía esa cosa. Exactamente. Muy auspiciosa, muy estimulante de no sé si llamarlo unidad, pero sí de la proximidad. Era bastante lógico. De la concertación. Exacto, ¿no? Sí, pero era bastante lógico. Va a venir después, en los 90, el reverso de esta situación, ¿verdad? Me parece a mí, con una decepción en el mundo, no solo en el Uruguay, ¿verdad? Pero en el 84, a mí me gustaría que recuperáramos este concepto. En el 83, 84, había una especie de acuerdo, nunca muy explícito, porque estábamos en un momento de salida, que decía algo así como que, a ver, el Uruguay vive una crisis feroz, fenomenal, dramática, tremenda, y esa crisis hay que imputársela a la dictadura, ¿sí? La dictadura es la causante de todos nuestros dramas y nuestros problemas. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es lo que viene? ¿Es el remedio? Es el remedio de todos nuestros males. Esto que se vio en la Argentina un par de años antes, ¿sí?, que se va a ver en el Uruguay, va a tener desde luego su limitación, ¿verdad? Y llegará un momento en el cual esta idea muy fuerte, que permite animar la vida política durante mucho tiempo, se perfore, ¿verdad? Entra en crisis, ¿no? Es interesantísimo eso. Hablando del ambiente, llevado ahora a lo político estrictamente, Sanguinetti buscó conformar un gobierno de unidad nacional que permitiera superar justamente la confrontación que había dejado la dictadura, crear mejores condiciones para la restauración democrática. Wilson Ferreira Aldunate, el líder del Partido Nacional, que fue liberado 5 días después de las elecciones, recordemos, prometió que iba a garantizar la gobernabilidad. Memorable discurso. Sí. Absolutamente, marcante, ¿no? Estábamos ahí muchos, ¿no? Algunos con banderas, otros sin banderas, de todos los partidos. En la explanada de la Intendencia de Montevideo. Pero de todos modos, llegado el momento, el Partido Nacional negó la participación. No estuvo de acuerdo en participar en el gabinete. En el gabinete. Creo que Wilson pensaba que en algún momento iba a haber alguna diferencia y que una crisis en el gabinete podía desencadenar una crisis política más general. Entonces prefería más libertad. El Frente Amplio tampoco. El Frente Amplio. Entonces optó Sanguinetti por otro criterio que llamó de entonación nacional. Claro. O sea, tuvo varios ministros de origen colorado y después algunas figuras que no eran coloradas y que tenían connotaciones con otros partidos políticos. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, Raúl Ugarte en Salud Pública, vinculado al Partido Nacional. Juan Vicente Carino en Defensa, venía de la Unión Cívica. Y una figura clave en todo aquello, Enrique Iglesias. Desde ¿no? luego, sí. Independiente, pero de origen blanco,
que fue el canciller y que resultó clave. Sí, porque un hombre ligado a las mejores tradiciones de la academia, desarrollista y de las políticas públicas, un hombre muy vinculado al mundo internacional, a las relaciones internacionales en la región y en el mundo, ya joven y ya muy respetado, un interlocutor de primer nivel. Sanguinetti lo elige sabiendo todo esto, y se transforma esa asociación Sanguinetti-Iglesias en una articulación que logra en muy poco tiempo recomponer las relaciones internacionales del Uruguay. A veces restaurando viejas relaciones y viejos vínculos, otras veces colocándose en el mundo nuevo, ¿verdad? De mediados de los 80, que tenía compromisos y exigencias muy importantes. Entonces uno repasa la lista de las personas que vinieron al Uruguay aquel 1 de marzo. Primero, que en muchos casos era gente de primer nivel de la política mundial, no solo presidentes, ¿verdad? Sí. Capaz que... Tengo acá algunos nombres, fíjate. Bueno, el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín. El presidente del gobierno de España, Felipe González. Amigo de Sanguinetti hasta el día de hoy, ¿verdad? El primer ministro de Italia, Bettino Caracci. Los presidentes de Colombia, Belisario Betancur. De Venezuela, Jaime Lucinchi. De Bolivia, Hernán Siles Suazo. De Costa Rica, Luis Alberto Monge. De Guatemala, Óscar Humberto Mejía Víctores. Y de Nicaragua, Daniel Ortega. Daniel Ortega el bueno, podríamos decir. Ortega, ¿no? El bueno, Ortega el joven. La primera vida de Daniel o el que Ortega. Todavía no había mostrado las garras. Y bueno, después estuvieron también jerarcas, vicepresidentes, funcionarios de alto rango, como el secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz. Eso sí, no estuvieron, claro, y fue una ausencia notoria, los mandatarios de Brasil, Paraguay y Chile. Nada más prácticamente nuestros futuros socios en el Mercosur. Bueno, no estaban. ¿Por qué? Y porque ahí todavía había dictaduras en esos países, ¿no? Es decir, que la variable política era muy importante en el rearmado, ¿no?, de las relaciones internacionales del Uruguay. Lo de Venezuela fue muy importante y capaz que hay que volver siempre sobre ese tema, porque de los jardines de la Embajada de Venezuela, el gobierno militar había secuestrado a Elena Quinteros en junio de 1976. Y eso había ocasionado, entre otras cosas, además de la desaparición de Elena Quinteros, la interrupción de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Una Venezuela que al mismo tiempo había ayudado tanto, pero tanto, a los uruguayos exiliados. Sí, fue un gran receptor de uruguayos. Fue un gran receptor. Entonces, con Venezuela teníamos una situación muy extraña que había que resolver. Y yo creo que de la mano de Iglesias, bueno, Sanguinetti había ido, creo que en febrero de ese año 84, a preparar la recomposición de las relaciones con Venezuela, que se produjo prácticamente al poco rato, digamos. El 1 de marzo. El 1 de marzo, después de la asunción presidencial, donde recuperamos la relación con Venezuela. Va a haber otras novedades, ¿verdad? La relación con China y el distanciamiento con Taiwán. Sí, no fue inmediato, pero no fue inmediato. Poco después se establecieron relaciones diplomáticas con China. Con China. Un sacudón enorme. Otro sacudón enorme, ¿no? Con Cuba, que eso fue muy importante, porque Uruguay tenía las relaciones con Cuba interrumpidas desde los años 60, ¿verdad? De manera que en muy pocas semanas, diría yo, ¿no?, el frente internacional del Uruguay cambió de una manera radical, ¿verdad? Se recompusieron una cantidad de vínculos, de relaciones, de expectativas, dando una señal de que efectivamente se estaba viviendo un tiempo nuevo. O sea, que el 1 de marzo no pasaba en vano, no era una cosa, digamos, a descartar, había que tomarlo en serio. Es decir, se inauguraba, tenía esta cosa inaugural el 1 de marzo, un tiempo nuevo. Sí. Incluso Montevideo terminó siendo escenario de hitos diplomáticos importantes aquel 1 de marzo. Pienso en la reunión que tuvo lugar acá, en esta misma zona, acá, entre Daniel Ortega, presidente entonces de Nicaragua, y el secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz. Que vino, claro. Fue el primer contacto oficial, Nicaragua-Estados Unidos, después de toda la historia de violencia de los años anteriores, claro. La contra, todo aquello, ¿no? El grupo contador al que Uruguay se va a integrar a partir justamente de esa
de esa instancia, ¿verdad? También recuerden que vino Alfonsín. Sí, Alfonsín en el 84, 85 era una figura que todavía no había perdido esta aura ¿verdad? Heroica, ¿verdad? De un presidente que había logrado, y era un antecedente muy importante, ¿verdad? Plantear el tema de la violación de los derechos humanos en términos judiciales muy severos, y había organizado durante su gobierno el juicio a las juntas. Eso era una cosa muy fuerte. Y había puesto en marcha la comisión destinada a investigar el destino de los desaparecidos. Sí, bueno, ¿cómo iniciar nuestro 1 de marzo con ese antecedente, teniendo enfrente a Raúl Alfonsín, que además se había comprometido mucho con el Uruguay? Con Wilson Ferreira y con Sanguinetti también, ¿verdad? Era una figura muy importante que después va a encontrar un camino de deterioro político serio, pero que en aquel 84, 85 estaba, me parece a mí, era una referencia central en la política regional, sobre todo porque ni Brasil, ni Paraguay, ni Chile nos servían de compañía en aquel momento de la transición. Al contrario, habían que estaban a distancia, ¿verdad? Era muy interesante. En Perspectiva, contenidos de calidad para la era digital. A partir de la presencia en Uruguay de Raúl Alfonsín quedó mencionado el concepto desaparecidos, que por supuesto se instalaba en la agenda automáticamente en ese momento, ¿no? Había estado ya en los reclamos, en las movilizaciones de los años anteriores, del 84, del 83, el 84, a partir del 1 de mayo, aquel en la explanada del Palacio Legislativo, la investigación del destino de los desaparecidos uruguayos, algunos de los cuales habían desaparecido acá y otros habían desaparecido justamente en Argentina. Entonces ese vínculo con Alfonsín, esa presencia de Alfonsín resultaba muy, muy tocante. Desde luego, y además no olvidemos, otra vez no cometamos el anacronismo de pensar que en el 85 ya sabíamos todo lo que sabemos hoy. No, la figura misma del desaparecido, la entidad del desaparecido, no es algo obvio en el 85, para nada obvio. Por eso la contundencia que tienen las fotos que luego, en las décadas siguientes, vimos, el zapato de Julio Castro, ¿sí? Los huesos de algunos, eso tiene otra vez, ¿verdad? Una entidad, una cosa física que en el 85 no estaba presente. Muchos sabíamos que había desaparecido, por supuesto que sí, muchos sabíamos que había, pero a nivel masivo, popular, para decirlo de algún modo, eso no era claro, para nada claro. En el 85 todavía había cosas que estaban muy radicalmente pendientes. Esa noción del desaparecido, que hoy la tenemos incorporada, porque entre otras cosas seguimos diciendo que siguen desapareciendo en tanto que no aparezcan. Bueno, pero eso es una sofisticación que hemos ganado con las décadas, ¿verdad? En el 85 eso no era nada claro. Y es muy fuerte llegar a esa conclusión, ¿no? Y ya que estamos en esta temática, agrego, para completar esta mirada que obviamente es recortada, que no va a ser completa, es parcial, que después de la votación de las leyes de amnistía, que ya quedaron mencionadas y que se votaron en el Parlamento una semana después del comienzo del nuevo gobierno, vendría toda la discusión de lo que terminó siendo la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Exacto. Una norma, es así, muy controvertida, que terminó abriendo una especie de grieta, ¿no? No sé si fue el motivo, pero fue uno de los motivos que terminó perforando ese espíritu del cual hablábamos al principio, ¿no? Esa es la palabra, perforando, sí, que a su vez obligaba a revisar cómo había sido el proceso de la transición, ¿sí? Cómo había sido la negociación. ¿Qué falencias podríamos atribuir a una negociación que dejaba cuentas pendientes demasiado pesadas?
y que las pasaba para el futuro. Acá, bueno, es toda esta gran discusión que vamos a tener eternamente, ¿verdad? Había otra posibilidad, se podía haber hecho otra cosa. Yo siempre discuto, y incluso lo discutí alguna vez con el doctor Sanguinetti, más de una vez. Claro que se podía hacer otra cosa. La historia podría haber sido diferente. Yo, por convicción, por método, hasta por filosofía, creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, ¿fue lo que fue? Sí, fue lo que fue. ¿Pero podría haber sido distinta? Sí. ¿Y eso forma parte de la historia? También forma parte de la historia. Pero bueno, es un tema, ¿no? Sí, recordemos que esa ley es posible en buena medida por el impulso, por el apoyo de Wilson Ferreira Donate, ¿no? Que a su vez, entre otros argumentos, invoca que otros partidos, no el Partido Nacional, habían pactado en el Club Naval. Exacto. Habían pactado el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Ahí está uno de los nudos de todo ese debate. Exacto. Pero lo cierto es que la ley sale adelante. Termina siendo una especie de amnistía para los militares responsables de violaciones a los derechos humanos, y se provoca un quiebre que se da incluso dentro de filas del Partido Nacional. El Partido Nacional, muy severo, ¿no? Muy severo. Se sale a recolectar firmas para derogar la ley se somete a referéndum trabajosamente, ¿no? Porque la verificación de firmas, ¿te acordás lo que fue? En principio no daban, las firmas presentadas no alcanzaban, pero abrió un periodo para que aquellas firmas dudosas se pudieran comprobar. Finalmente hubo referéndum, pero la ley quedó firme, ¿no? Claro. Sí, y bueno, en eso todavía estamos, ¿sí? Más allá de las vueltas y de que ha pasado ya muchas décadas, hay que hacer un esfuerzo grande. Yo en esos años era un profesor que ya hacía 10 años que trabajaba. Vos eras periodista. Yo era periodista, estaba haciendo mis primeras tareas periodísticas. Había empezado en 1983, nada menos. Y claro, 1985 fue de una apasionante agenda a seguir día a día, ¿no? Sí, es interesante ver cómo hemos ido también nosotros variando nuestra idea de las cosas. Había un oyente que decía, qué bien que digamos que la memoria es tramposa. Y sí, la memoria es tramposa, es selectiva. Muchas veces es social, es colectiva. Nos recordamos con otros, ¿verdad? La historia, como disciplina científica, humanística, empieza cuando la memoria justamente se desvanece. Ahí es donde empieza a ocupar su lugar, ¿verdad? A decir, bueno, cuidado con esto, vamos a cotejarlo con esto otro, hay que verlo, ¿no? Mientras tanto, bueno, convivimos con estas dos pistas, pero son dos pistas bien distintas, y la historia critica la memoria, tanto como la memoria puede criticar a la historia, pero son bien distintas, no hay que confundirlas. A veces se las confunde, ¿verdad? En el lenguaje coloquial decimos la memoria, bueno, son cosas distintas, ¿verdad? Y yo creo que este tipo de acontecimientos, porque reivindico la palabra acontecimiento para el 1 de marzo de 1985, nos permite también especular acerca de estas cuestiones, ¿verdad? Te propongo que en el final dediquemos por lo menos algunos minutos a un análisis que seguramente se llevaría otra entrevista completa, ¿no? Aparte de lo que ocurrió hace 40 años, ¿qué pasó en estos 40 años? ¿Qué pasó en estas 4 décadas con la democracia en Uruguay? Dice desde la audiencia Gabriela que le está resultando muy interesante la entrevista con el profesor Rila y que va a compartirla con sus hijos de 27 y 13 años para que entiendan un poco más la historia de nuestro país. Claro. Qué desafío ese, Qué ¿no? maravilla, ¿no? Es buenísimo, porque además yo creo que los más jóvenes no conocen estos detalles. A veces hay que detenerse, hay que explicar lo que nos parece. A nosotros, cincuentones, sesentones, setentones, nos parece obvio, natural, lo tenemos en memoria, y la gente no lo tiene, ¿verdad? Bueno, anoto al pasar nada más la preparación de esta entrevista y de otros enfoques que hemos hecho en el programa estos días. Ha implicado desde ese punto de vista para nuestro equipo un desafío. Sí, desafío, utilicemos esa palabra. Porque el grueso del equipo, afortunadamente, es muy joven. Digamos que de 39 años para abajo. O sea,
Son todos periodistas, estudiantes de periodismo, pero que no vivieron aquellos hechos. En todo caso, los leyeron, en todo caso, escucharon historias. Le contaron, algo le contaron, pero no lo vivieron. Entonces, bueno, el intercambio de ellos conmigo, mío con ellos, ha sido muy rico en estos días. Bueno, para ellos es una gran oportunidad. Y para nosotros también es una gran oportunidad, porque hay que volver a pensar cosas, hay que volver a contarlas. Está bueno. Hay que redimensionar. Exacto, redimensionar, volver a contar algo que uno lo daba más o menos por natural, no, volver a contarlo, ponerlo, como dicen algunos, en intriga, en intriga, o sea, decir, no contar las cosas sabiendo el resultado. Eso es lo más difícil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ponerlo en intriga. Abierta. De manera abierta. ¿No? Y sí, porque nosotros conocemos el resultado, ¿no? Ya sabemos que estos 40 años cómo han sido. Pero en el 1 de marzo del 85 no era eso, ¿verdad? Por lo tanto, el acontecimiento tiene mucho de eso, de poner en intriga las cosas. Cuando charlábamos ayer con Pepe Rila a propósito de esta entrevista, él agregaba a lo que era la idea original, saltar, o sea, sí, por supuesto, concentrarnos, detenernos en el 1 de marzo de 1985, pero después intentar una recorrida por la película, ¿no? Los 40 años de democracia, no los 40 años del regreso a la democracia, los 40 de esta democracia uruguaya. A ver, ¿en qué sentido? Bueno, porque vamos a batir un récord probablemente de vigencia de las instituciones. De 40 años vamos a batir eso, a batir un récord, quiero decir, porque el otro periodo de larga estabilidad en el siglo XX es menor, ¿verdad? Es menor. Piensen el oyente que entre el golpe de Terra y el golpe de Bordaberry hay 40 años. Justo ¿sí? 33, 43. No, bueno, fuera de toda otra consideración, 40 años es un lapso interesante como para también meter un balance, ¿verdad? Que no lo podemos hacer acá, ni tal vez yo sea quien pueda hacerlo, pero lo que quiero decir es que la democracia en el mundo está en problemas, ¿sí? En serios problemas está. Para empezar, la democracia en el mundo, cuesta mucho decir esto, es una rareza. Es una rareza. El Uruguay es un país raro. Los primeros a los que les cuesta reconocer eso es a los propios uruguayos. Acaba de conocerse un nuevo informe anual de la unidad de análisis del periódico británico The Economist, ¿no? Y señala que durante 2024 el 45% de la población mundial vivía en una democracia, 45%, mientras 39% estaba bajo un régimen autoritario y 15% en regímenes híbridos. Híbridos, claro. Por supuesto que además la categoría de democracia tiene subcategorías, ¿no? Claro. Y si vamos a las democracias plenas, ahí estamos nosotros muy bien ubicados. Estamos bien, pero no son más de 15. Sí. Creo que son 12 o 13. 25. Sí. 25. Full democracies. Sí. Que le dicen. Incluso aparecen los mapas. Vos sabés que yo les muestro a veces a mis estudiantes en la universidad esos mapas del mundo donde aparece Uruguay distinguido como una de las democracias plenas. Los países que lideran el ranking arriba: Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Islandia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo. Nueva Zelanda es el único no europeo en ese top 10. ¿Y dónde está Uruguay? En el 15. En el 15. Costa Rica es el otro latinoamericano en el 18. Así que Uruguay está primero en Latinoamérica, ¿no? Estamos en la élite, ¿sí? Del mundo en la política. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que sentarse a contemplar el mundo desde una especie de autocomplacencia? Por supuesto que no. Al contrario. ¿Quiere decir que la democracia uruguaya no tiene problemas? No, y creo que esa historia de los 40 años no es una invitación a la autocomplacencia. Tenemos problemas, ¿verdad? Me parece a mí. Bueno, otro día se puede hacer un balance. Hemos pasado por
por varias etapas en estos 40 años. Tú hablabas hace un momento y conversábamos entre nosotros de la problemática vinculada a los derechos humanos y a los desaparecidos, ¿verdad? Y a la justicia transicional, como se suele decir. Ese es un capítulo, ¿verdad? Otro capítulo es el capítulo del equilibrio de los poderes, ¿verdad? O sea, la democracia no son solamente las elecciones, ¿sí? No son, bien sabemos eso a la luz del análisis que podemos hacer del mundo actual. Bueno, hay muchos países que tienen elecciones que se parecen más a votaciones que a elecciones, donde no hay equilibrio, donde no hay libertad de expresión, donde los ricos dominan todos los medios, ¿verdad? Es decir, y la democracia está en problemas, porque está en problemas del pluralismo, ¿verdad? En realidad ahí está la dificultad. El estudio de The Economist, para puntuar a los países, maneja varias categorías, varios capítulos, ¿no? Digo, simplemente para que el oyente tenga una idea. Sí. Uno es proceso electoral y pluralismo, otro es funcionamiento del gobierno, otro es participación política, otro es cultura política y otro es libertades civiles. Ahí está, o sea, la democracia no es cualquier cosa. Para hacer una tortilla dicen hay que ponerle huevos, romper los huevos, ¿verdad? Hacer esto, hacer aquello, es una receta. Y si no tiene eso, no es una tortilla. Bien, la democracia, si no tiene 5 o 6 cosas, tiene que ver con esa lista que tú leías, es otra cosa. Es otra cosa. Esta es una medición, por supuesto que hay otras, pero la tomamos como referencia porque es muy reciente, es de esta semana, ¿no? Claro, pero es bastante habitual en la teoría política, ¿verdad? Y en la ciencia política someter, ¿verdad? A la democracia a esta checklist, ¿verdad? Que no es solamente hay elecciones o no hay elecciones, ¿sí? La gente vota o la gente no vota. No. Es un menú complicado, lleno de equilibrio, lleno de balance, lleno de tensiones. El Uruguay en 40 años, que incluso en estos 40 años nosotros tenemos, más o menos hace 30, una reforma de la Constitución importante, que modificó, entre otras cosas, el régimen electoral. Eso tuvo un impacto directo en el sistema de partidos políticos, ¿verdad? En el funcionamiento de las instituciones. Bueno, yo creo que además de pensar en los 40 años de la democracia, está bueno el año que viene, empezar a pensar en estos temas, ¿verdad? Si el Uruguay, puede pasar una raya y pensar en otros términos para mejorar esto, ¿verdad? Porque estamos bien, digo yo, porque si nos comparamos con el mundo, a pesar de que la gente no lo crea, ¿no? Pero al mismo tiempo ese mundo nos desafía. No, muchísimo, ¿verdad? No estamos libres en absoluto, ¿verdad? De calamidades, de caídas, el que se crea eso vive en esa euforia permanente, autocomplaciente, como decíamos, se va a equivocar, ya nos ha pasado, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo se hace para cuidar esto? ¿Cómo se hace para interpretar estos desafíos? Me parece que la reflexión de los 40 años debería introducir, y esto es un proceso, además, fíjate que estos años que vienen son años de muchos centenarios y bicentenarios, ¿sí? Que vamos a tener oportunidad, y a veces esas cosas sirven para hacer balance, ¿verdad? Y pasar raya. El Uruguay tiene pendiente su discusión sobre el futuro, una vieja asignatura pendiente, pero también debe, ya que estamos en estos 40 años, poner el foco en la evolución de la democracia, ¿no? Claro. Creo que este llamado de atención que estás haciendo ahí viene muy bien para dejarlo agendado, para dejarlo para otros enfoques, ¿no? ¿Cómo no? Discusiones, diría, ¿no? Hay que discutir. Contigo, con otros especialistas, con otras voces. Con otras voces. Lo dejamos muy bien. Previsto ya. Bien. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. José Pepe Rila, historiador, investigador, docente. Hoy dedicado a la Universidad de la República, a la Facultad de Ciencias Sociales. Plenamente, hace ya unos cuantos años dedicado a la Facultad de Ciencias Sociales, al Instituto de Ciencia Política, llegando al medio siglo como profesor, una locura. Recién tenía testimonios de oyentes que recordaban al profesor Rila de secundaria. Sí, con pelo. Hace 50 años. Bueno, muchas gracias a todos los evocadores y las evocadoras. Bueno, ha sido un gran gusto contar contigo esta mañana. Lo mismo para mí. Este enfoque. Muchas gracias. Y queda la ventana abierta. Muy bien.